Bienvenidos. El primer apagón inevitable, causado por el robo, la ineficiencia y los defectos de las obras que hizo el correísmo, que ahora parece como gran crítico. Cierto, no postergado por el gobierno que debió en energía creer desde el principio lo que muchos le advertimos y recién descubrieron después. Dijeron sabotaje la primera vez. Ah, no, los correístas están ahí, son inofensivos. Dijeron falla humana la segunda vez. Por eso, hasta hace poco estaba a estas horas el ministro de Industrias con el viceministro de Energía en Mazar. El ojo del amo engorda al caballo. A ver si las cosas están como les dicen, si la cota bajó hasta 8 metros o menos, llegando a su nivel crítico de esa presa, y si están haciendo lo que se dispuso. Así de grave es la cosa. El gobierno no es culpable, sí es responsable de los apagones por haber evitado forzar la ley al máximo, pues de la emergencia eléctrica, pues. Por haber reparado en ahorrar cuando el costo más grande es frenar el servicio de energía eléctrica, en no hacer adjudicaciones directas, en empeñarse en licitaciones, en no arrendar, que es más caro pero menos costoso. En fin, llegamos al presente. Nunca olviden por qué, ni tampoco dejen de reclamar a quién asumió esa responsabilidad. Pero, dados los hechos, ¿qué hacemos en el tema de seguridad, que mañana es la preocupación principal? ¿Y qué queda por hacer, o podría hacerse todavía, en el tema de generación eléctrica? De eso hablaremos con el viceministro de Seguridad en cuanto al tema relativo a aquello, con el comandante de la zona 8, donde está Guayaquil, Durán y San Borondón, y con la ingeniera Catherine Pasos, ingeniera eléctrica, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos del Litoral, no sé si incluye electrónicos también, que nos ha acompañado en varias ocasiones y fue las que advirtió a tiempo y no se oyó a tiempo. Que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Les anuncio que mañana no tendremos programa. Y desde el jueves, todo esto porque tenemos que reacomodar nuestra parrilla. Salimos al aire 20:50, 10 minutos antes de las 9. Y concluimos 10 minutos antes de las 10, para que nos puedan ver con tranquilidad y luego apagar el televisor, los refrigeradores y lo que deban apagar. Por supuesto, será así en todos los medios, salvo Manavisión, de quien no tengo una confirmación todavía. En las radios está pendiente, veremos en cuáles, porque aunque el programa se graba, antes, requiere tener un operador en ese momento. Si no, hay que ponerlo en automático, en la memoria, en fin, como es la radio, ustedes saben ahora, que se ve y no solo se oye, desgraciadamente. Empecemos, María Clara. Gracias a RTU, usted puede ver nuestro programa en las siguientes cableras: en DirecTV, canal 177, CNT, canal 12, TV Cable, canal 69, Claro TV, canal 30 y Cable Unión, canal 9. Y el número aproximado de hogares que nos están viendo a través de estos medios, de estas cableras, y a esta hora son aproximadamente 40.000. Carlos. De paso, sí tengo confirmación de que RTU va a estar mañana 20:50, no estoy seguro. Vito TVO sí, Macro Digital sí, el canal 24/7 sí. Recuerden que estamos por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Ok. En Extreme TV Cable, canales 15 de Vito TVO o 709 si prefieren alta definición. Y en en DirecTV es 194, lo que pasa es que como comenzamos en Defort, donde me confundo. 124 corresponde a Manavisión, canal 9 en Manaví. Ya dijo lo de RTU. María Clara, les cuento lo de radio.
101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales, Guayas, Santa Elena, próximamente Manabí, Candela con K, 89.3 FM, desde Puerto Viejo para toda mi tierra, en Riobamba, La Bonita del centro del país, 89.3 FM, desde ahí emite a Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, y en Quito nos acompañan gracias a Radio Sucesos, 101.7 FM, líder en información en la capital de la República. Entremos en materia, María Clara. Y veremos que cuando estuvo aquí, precisamente en nuestro programa, en Ver a su Manera, el ministro de Energía, Goncalves, insistió en la importancia de no permitir que Masar baje abruptamente su cuota. Masar está íntegro. Okay. Esto nos podría permitir no tener cortes en septiembre. ¿Cuáles son los meses críticos? Octubre, noviembre y diciembre. Okay. Ahora, diciembre, afortunadamente ya entrarán otras alternativas que nos permiten ya estar en mucha mejor posición para fin de año y digamos el estiaje hasta llegar a abril. Crítico octubre, noviembre y parte de diciembre. Los apagones serían entonces en octubre. De darse sería así, aunque estamos trabajando para que eso no ocurra, Carlos. Estamos trabajando para que eso no ocurra. Tomen en cuenta que Antonio Goncalves dijo, podría permitir que no hayan apagones en septiembre. Arturo Félix Gómez fue categórico, no habrá, y ya saben lo que le pasó. Y dejó en claro que las demás soluciones estarían operativas para diciembre. ¿Por qué las otras, ingeniera Catherine Pasos, bienvenida, no han sido viables? Ha habido mucho retraso, ¿no? Estas medidas que ya se están tomando a buena hora deberían haber sido tomadas con mucho tiempo, muchos meses de anticipación. ¿Por qué el retraso? Yo creo que a veces es, no sé, primero esta de inestabilidad de diferentes ministros que hemos tenido en menos de un año. ¿Uno? ¿No? Tal vez un poco de desconocimiento justamente de la situación real que se está atravesando. No se tomaron en serio lo que íbamos advirtiendo, nos dijeron agoreros del desastre. ¿No? ¿Ya? Y a veces yo también creo que es que no escuchar. Ellos dicen que es por el esquema legal, que no lo pueden cambiar, y si se meten a contratar como yo demando y usted quiere, terminan en la Contraloría o en la cárcel. Claro, hay temor, claro. De hecho, ahora hay también una auditoría por Contraloría de todo lo que ha pasado, y la Contraloría pues no es que es en el momento que está actuando, sino después de muchos años. Y la gente tiene temor a tomar decisiones tal vez incluso de procesos que ya han sido empezados por otros y nuevamente y continuar con eso. A quienes tengan ese temor no sean ministros. Punto. Ahorita hay que administrar con mano dura en todo. Y sin miedo. Y de cara a la gente diciéndole la verdad por sobre la legalidad que fue hecha para mantener la trampa. Esto estuvo armado para que este gobierno tenga ese problema. Mi bronca es que no lo dicen con la claridad que deben, estoy diciéndolo yo, y no actuaron con la celeridad que había. Algo más, María Clara. Veremos ahora que el ministro de Energía en su última comparecencia aquí, el 14 de agosto, hizo una serie de cálculos respecto a lo que podía entrar en operación, pero siempre fue muy claro en advertir que no sería en ese mes como pronto ocurriría, sino en septiembre. Él no fue tan categórico, en cambio, como el ministro de Gobierno hace una semana, en el sentido de que dijo no habrían apagones en el mes de septiembre. De los 418 megavatios que usted dijo que estaban contratando, tienen 341 contratados ya. De esos 341, ninguno operativo. Bueno, para fin de mes ya vamos a tener operativa la barcaza. 110. Sí. Sigo restando. Es correcto. 231. Y de ahí tenemos, dependiendo del número de días de la adjudicación, porque fueron 3 distintas, unos que entran en 120 días y otros en 140 días, pero todos van a estar en línea para principios de diciembre. ¿Qué pasó con los motores o generadores en tierra?
los que estábamos nosotros repotenciando, ya hasta el momento ya hay casi 300 megavatios que están repotenciados. ¿Se podrá contar con esos? Sí, vamos de aquí hasta fin de año ya van a ser casi 400 megavatios que van a estar en funcionamiento. Otra vez lo mismo, de aquí hasta fin de año. Contamos solo con los 100 de la barcaza. Nada más, con un déficit de 1.200, como lo hemos calculado y lo hemos venido calculando en todo este tiempo, y con 100 pues que prácticamente es menos del 10%, y es por eso que vamos a vivir lo que viene en los racionamientos, que son las medidas que se tenían que tomar. Enseguida seguimos con más. Antes de eso, María Clara. En su programa de Radio Centro del día a la noche, nuestro director Carlos Vera le hizo una pregunta muy puntual al exministro de Energía, Iván Rodríguez. Veamos. ¿Cómo aminorar o disminuir los apagones, ya que es evidente que los habrá, o a fines de este mes, o mañana, o en octubre? Hay dos alternativas: subir oferta o bajar demanda. Bien, se bajó la demanda la semana pasada, los industriales comenzaron a autogenerar, de lo que conozco, solo en el kilómetro 7-8 de Durán, donde funcionan algunas industrias, se bajó la carga en 60 megavatios. ¿Se puede hacer eso ya sistemáticamente para bajar la carga en 200 megavatios? Claro, ha salido la reforma esta, ¿no?, de la 324, donde están justamente se habla de darles compensaciones a estos a las operadoras de emergencia, a los grandes consumidores que tienen estas generadoras, que nos van a aportar eso. Es más, yo diría que hasta más. El día de ayer el ministro dijo que ya justamente la semana pasada ya hubo un aporte de un privado y llegó a 340 megavatios este aporte, ¿no? Esta rebaja. Exacto, pero también ¿qué quiere decir? Porque acuérdense que en otros programas hemos hablado de 200 megavatios. ¿Sí? Lo que quiere decir es que no hay un inventario real de cuántos privados hay. Okay. Y como lo dijo hoy día, anoche el ministro, que no esperaban esa cantidad, ¿no?, de aporte del sector privado. ¿Descubrieron eso? Y eso lo dijo. ¿Qué le están dando como compensación? De compensación, bueno, ellos ¿Diesel barato? Tienen que entregar sus gastos de combustible, pues de diésel, para poder, después va a haber una compensación. Yo creo que ¿Y les van a compensar algo por generar energía también? También va a haber compensación de energía y compensación de gastos, ¿no? Va a haber un estímulo para que ellos ingresen. Pero sí que creo que hay un poco de los generadores privados, de estos grandes consumidores, tal vez no tengan muy clara la película, ¿no? Porque acuérdense, primero que esto de aquí, esta reforma, este reglamento, es opcional, no es que todos van, no es obligatorio, ¿no? Entonces es opcional y no todos están alineados, yo creo que por falta de conocimiento o por claridad en cómo va a ser el procedimiento, porque también tienen que poner un medidor para saber cuánto ellos están autogenerando, autoabasteciendo. Ok, 2 medidores por eso dicen que tienen que tener. Así es, el medidor del consumo y el medidor de su autoabastecimiento. Bueno, aceleren esa decisión, señores. Así opina Catherine Pasos, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral. Por si acaso, Coronel Pablo Dávila, bienvenido. Él es comandante de la zona 8, casado, 2 hijos, 53 años. La otra preocupación no va por el lado del eléctrico, coronel, si usted ya se imagina cuál. Por el lado de la seguridad. 8 horas a oscuras de esta ciudad, que es de las más críticas en cuanto a ese tema, ¿cómo van a enfrentarlas ustedes? Buenas tardes, primeramente un saludo a todos que escuchan este importante medio de comunicación. Policía Nacional, una vez de que se dan estas alertas, inmediatamente ya se emiten los lineamientos en base a una planificación que ya se tiene estructurada en nuestra Dirección General de Operaciones, la misma que es remitida a nivel nacional y nosotros la acatamos y la sentamos en territorio. ¿Cuáles de esos lineamientos se pueden revelar para generar tranquilidad en la gente?
Sobre todo porque ya se dispone inmediatamente el despliegue a nivel nacional de toda la capacidad operativa a nivel nacional. Los 57,000, aproximadamente 57,000 servidores policiales a nivel nacional estamos activados. ¿Pero cómo van a concentrar su actividad esa noche? En coordinación con Fuerzas Armadas. De aquí viene justamente lo que tenemos planificado. Nosotros ya tenemos mapeado sobre todo las zonas crónicas donde tenemos problemas de violencia, y ahí va a ser el punto focal donde nosotros vamos a establecer sobre todo mejorar nuestra presencia policial con una mejor capacidad de reacción ante cualquier situación de violencia que se pueda dar. Ok. ¿Qué pasa si alguien es sorprendido en la calle sin salvoconducto? Bueno, en primera instancia, señor Vera, usted sabe de que mucha de la gente no tiene conocimiento, no ve los medios de comunicación. Lo principal que aduce es: no he tenido conocimiento. En primera situación nosotros... O me atrasé, salí tarde de las clases, del hospital me retuvo. Así es, nosotros tenemos que culminar a que lógicamente sepa que estamos en un toque de queda, que inmediatamente se traslade a su domicilio. ¿Los detienen provisionalmente o primero chequean si tiene antecedentes la persona? Por supuesto, se realiza primeramente una retención momentánea, se trata de identificar sobre todo a esta persona cuál es su actividad, cuál es su problema, y si no tiene antecedentes, porque se hace un previo registro de su número de cédula a fin de determinar si tiene alguna causa pendiente, y lógicamente se le culmina para que vaya a su domicilio. Ahora, ¿quién cree? El problema va a ser al día siguiente. La policía va a amanecer agotada. Ha trabajado 12, 14 horas full. Al día siguiente tendrán que haber relevos. ¿Cómo van a ser? Estamos organizados, señor Vera, creo que ese es el trabajo de todos los días de Policía Nacional, por los turnos de servicio. Además de eso, nosotros estamos ejecutando ya operativos, sobre todo focalizados en estos lugares donde tenemos problemas crónicos, y creo que al tener el 100% de la capacidad operativa aquí, específicamente en mi zona 8, creo que estamos organizados, ya tenemos la planificación lista y lógicamente la forma como vamos a ejecutar. Lo más crítico es Durán. ¿Han tomado las suficientes precauciones en Durán? Porque si hay simultaneidad en atentados, por ejemplo, o desplazamientos, les va a ser complicado atender. Creo, señor Vera, de que la distribución territorial aquí dentro de los 12 distritos estamos con la capacidad operativa, y sobre todo ya venimos trabajando. No por esta situación de emergencia, sino que esto ya lo hemos cambiado regularmente, ya estamos ejecutando los operativos, y sobre todo que nos está permitiendo cumplir con esa situación de contención con respecto a las muertes violentas. Hasta ahora hemos escuchado qué va a hacer la policía. Más adelante le preguntaremos al coronel Pablo Dávila qué pueden hacer ustedes por su seguridad, y seguiremos desarrollando otros puntos con la ingeniera Catherine Pasos. María Clara. Cuando regresemos en el siguiente bloque tendremos la opinión de Diego Morales sobre el tema que estamos tratando esta noche, y además la participación de Carolina Bernal, investigadora de la Escuela Politécnica Nacional, vía Zoom. Los apagones ocurren por el fracaso de hidroeléctricas mal construidas, que generan la mitad o ni siquiera se terminan, apostando la mayoría a la vertiente oriental. A este gobierno correspondía solo acortarlos y postergarlos, pero demoraron salidas emergentes por temor a obstáculos legales y afán de ahorro. Cuando más caro, se los dije siempre, es no tener energía. Les reitero que el reprise del programa es por OnePlus, 48 horas después, a las 6 de la mañana, y en este caso no habrá problema. Es decir, apenas se active OnePlus, ponen el programa. Ahí hay en streaming 4,000 vistas diarias, 100,000 al mes, 100,000 al mes aproximadamente. El periódico digital Ecuador en Vivo lo reproduce como resumen en su página principal y portal de noticias, y en Nina Radio tampoco hay problema porque lo reproduce en diferido. El reprise en Nina Radio 104.7 FM es 24 horas después y a las 13 horas, a la 1 de la tarde. María Clara. Y regresamos al tema que nos reúne esta noche, el apagón y las precauciones, además de las recomendaciones. Diego Morales, ingeniero eléctrico, quien ya estuvo aquí en una ocasión, coincidió ayer desde Cuenca en que el horario acordado para el apagón era el menos molestoso. ¿Por qué se aventuran a una cosa tan radical y audaz, solo que en la noche, 10 horas a 6 de la mañana, ciertamente el momento de menos consumo en el día? El consumo de 22 horas hasta las 6 de la mañana es el menor a lo largo de todo el día. El horario pico es entre las 7 y 9 de la noche, y este consumo que se va
dejar de generar, pues va a primero dejarle en la oscuridad al país. Por eso escuchábamos recientemente se ha dado un toque de queda, y después no permitirá, porque se va a trabajar en la transmisión, no permitirá que la generación se conecte con la distribución. Esto pues provoca este apagón generalizado. Sí hay muchos criterios en los cuales se indica que se debía haber trabajado. Por ejemplo, la subestación se divide en dos partes en estas principales, una de 138.000 voltios y otra de 230.000. Según el reporte se indicaba que la falla fue en 138.000. Sí surgen algunas dudas de por qué se inhabilitan en este mantenimiento a las dos bahías de los diferentes niveles de voltaje, y eso es lo que se espera, aclaraciones técnicas. Le decía, coronel, que en esta parte le iba a preguntar, ¿qué piden ustedes a los ciudadanos para que ayuden a cuidarlos, para tomar medidas de seguridad o para que las que usted acaba de esbozar sean eficaces? Por supuesto, señor Vera, principalmente la colaboración al trabajo policial. Muchas veces usted sabe que en el territorio tenemos cierta oposición, la gente que se encuentra, que ve mal el accionar policial, por qué se lo reprime, por qué se lo sanciona, por qué se realiza un operativo. Aquí es importante recuperar esa confianza ciudadana, pero sobre todo la colaboración que la ciudadanía tiene que dar a la fuerza pública para que pueda ejecutar de buena manera su trabajo. Preguntas puntuales, si hay alguna emergencia y ya estamos en apagón, ¿cómo llaman a la policía? Otro de los lineamientos que se ha previsto por parte del Comando General tiene que ver a la coordinación interinstitucional, específicamente con las instituciones que trabajan directamente. Dígase, el ECU 911 ha garantizado que va a estar activado, eso es con planta propia. Las comunicaciones tienen que ver, no va a ser interrumpida porque hay apagón, no se ve interrumpida la comunicación, sino es la radio base con la radio handy que tienen los patrulleros, en las bases de los patrulleros. Por lo tanto, la ciudadanía tiene que, ante una situación de emergencia, tiene que comunicarse con el 911 y el 911 despachará la emergencia a los patrulleros que se encuentran en circulación. ¿Las empresas de celulares van a funcionar? Nos han garantizado que sí. Posiblemente tengamos un colapso de las comunicaciones, tendremos que medir. También va a ser una oportunidad para medir capacidades. Por sobrecarga de gente en ese rato, como no tengo nada más que hablar con el celular, con el otro, comienzo a sobreutilizarlo. Posiblemente. Nosotros como Policía Nacional mantenemos algunas líneas de comunicación. No necesariamente tiene que ser a través del 911. Nuestra Policía Comunitaria está trabajando en coordinación con la ciudadanía organizada, los chats comunitarios. Tenemos comunicación directamente con el policía de barrio, que también nos da una oportunidad para ser mejores en atender con mayor prontitud estas llamadas de emergencia. Una cosa última antes de volver a la ingeniera Catherine Pasos. Cuando estuvo aquí de comandante de la zona 8, Víctor Zárate, su actual comandante, él era un comandante de territorio, como decía. Él iba a los operativos. Igual hizo Víctor Herrera cuando fue a ese secuestro en TC Televisión. ¿Usted esa noche va a estar en la calle o va a estar en el mando? Estamos en la calle, señor Vera. Todos estamos en la calle porque se necesita presencia policial y eso, la mejor dirección que podemos hacer es estar en territorio. Qué bueno. Apoyar las operaciones de nuestro personal y nosotros, comandantes, damos el ejemplo. Eso. Y estamos, sobre todo, dando ese soporte a nuestro talento humano que participe en los operativos. Y nosotros estamos a la cabeza, señor Vera. Qué bueno oírle eso. Aquí hay otro comandante que se la juega, como hubo antes el que mencioné, y han habido algunos. Ciertamente no son casos excepcionales, pero son pocos. Algunos cuando llegan a generales, el lugar que más ocupan es el territorio y no los operativos. Y no hay que ser tácticos necesariamente para eso. María Clara. Para quienes no lo crean, es mejor que lo puedan ver. La sequía en el Austro y en la zona de Cuenca es impactante. Así lo reseña Diego Cuenca de Coavisa. Este lunes ya son 2 ríos declarados en estiaje crítico en la capital Azuaya. Se trata del Tomebamba y Tarqui. Ambos están parcialmente secos porque solo ingresan 690 litros de agua por segundo, cuando lo normal son 3.000, y eso no abastece al río Paute. Y ahí empieza el problema para el sector eléctrico, porque la poca agua que recorre los 108 kilómetros del Paute hasta la hidroeléctrica Masare no es suficiente para llenar su embalse. Por eso, desde el 1 de septiembre hasta este lunes, la cota cayó 15 metros, según el registro de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC.
El nivel de agua de esa central es de 2.123 metros sobre el nivel del mar y está a 8 metros de llegar a la capacidad mínima para funcionar. Esto es 2.115 metros. Si Masar llega a esas condiciones, ya no podrá generar energía y el país perderá 170 megavatios. Y si todo va mal en esa central, las otras dos que están en ese sector también se perjudican. La cota de agua de la hidroeléctrica Paute Molino está en 1.985 metros sobre el nivel del mar. Le quedan 10 metros para llegar al nivel mínimo, que es de 1.975. Si deja de funcionar, el país perderá 1.100 megavatios. En el caso de la hidroeléctrica Sopladora, su nivel de agua es de 1.315 metros sobre el nivel del mar y está a 3 metros para el mínimo, que es de 1.312 metros. Si sus operaciones se paralizan, el país dejará de recibir 487 megavatios. Si este comportamiento del estiaje se mantiene, la generación hidroeléctrica en el complejo Paute será insostenible para los próximos días. Enseguida la ingeniera Carolina Bernal sobre esto, pero antes, ingeniera Catherine Pasos, ¿cuál es el sentido de apagón solamente mañana, esta semana, y programar los siguientes de los mismos horarios, lunes, martes, miércoles y jueves la próxima? Bueno, lo que hemos leído, lo que sabemos es que el de mañana es netamente de mantenimiento, ¿no? A las líneas de transmisión. Los de las próximas semanas, yo sí creo que ya viene a un racionamiento por la situación crítica que acabamos de ver del embalse de Masar, es el más grande que tenemos en el país. Con estas condiciones, pues esta hidroeléctrica, Masar, Molino y Sopladora, pues corren el riesgo de prácticamente dañarse. Si seguimos generando de manera forzada energía, pues esto ya comienza a arrastrar sedimentos y obviamente se van a dañar las turbinas, ¿no? Para quienes no conocemos el tema eléctrico en particular, ¿qué es hacer mantenimiento? ¿Son 8 horas para hacer qué tipo de trabajos? Puede ser que esté mantenimiento en las protecciones, en los disyuntores, en las líneas. Disyuntores? Es una protección, ¿no? Es una protección que salta cuando hay demasiada carga, ¿verdad? Entonces es un tipo de protección. Es un mantenimiento en las líneas como tal. Hemos visto que los últimos problemas que tuvimos en la transmisión es justamente porque las líneas están en malas condiciones. ¿Cómo se le da mantenimiento a una línea? Eso hay que desconectar de ambas subestaciones. Hay subestaciones que están conectadas con 2 líneas. Primero hay que desconectar una y que después hay que verificar esas protecciones también, para que no siga pasando lo que ha pasado, que salta una protección y no se va la otra. Primariamente, ¿no? Cuando uno quería reparar un cable en la casa, bajaba el switch general, apagaba todo. Esos son los disyuntores. Ya, y uno iba al cable y ahí le podía meter mano y limpiarlo, quitarle la basura. Ya, pero imagínense. Guardando las diferencias, una cosa así es la que hay que hacer, parecida. Sí, algo parecido, y imagínense al voltaje que hay, o sea, aquí estamos hablando de 110 voltios, ya estábamos hablando de 130.000 voltios, o sea, representa un equipo humano bastante grande, que yo estoy segura que están completamente preparados para esto, pero que están en condiciones de riesgo también, ¿no? Es descomunal lo que tendrán que hacer esa noche. Carolina Bernal, bienvenida. Carolina es doctora en hidrosedimentología y geomorfología, ciencias geológicas y de la tierra, geociencias, graduada en la Escuela Politécnica del Litoral como geóloga e investigadora. Gracias por acompañarnos. Ya sabe a dónde va dirigida la pregunta principal. Coca-Cola Sinclair no ha servido para nada hasta ahora. ¿Debe invertirse tiempo en todas las medidas que van a diferir el que la central salga de operación, o qué debe hacerse en este periodo para que en algún momento genere al menos 700 megavatios, que es la mitad de los 1.500 que debía producir? Bueno, buenas noches con todos. Qué gusto estar con ustedes, compartir con su amplia audiencia. Solo una corrección, soy de la Escuela Politécnica Nacional. Perdón, ya, dije el Litoral, pero, claro, ¿no? Es la universidad pública ecuatoriana la que nos ha formado, me formó en México y en Francia, fue la universidad pública. Pues bueno, primero hay que pensar en que se debe transparentar todos los datos para poder entender realmente la situación en la que estamos, ¿no? Se nos habla que es por mantenimientos, que es por
que es por el mismo estiaje, todos estos apagones, ¿no? Entonces, eso no nos deja pensar en una buena planificación que podamos hacer, porque las cosas que se vayan a plantear, las soluciones que se planteen, debe ser entendiendo la complejidad del problema nacional, entendiendo que la energía está relacionada con la producción petrolera, está relacionada con la producción industrial, y si afectamos esto, también afectamos en un país con una alta tasa de inseguridad. Ingeniera, perdón, algunos dicen que no es que no hay buena planificación, la ha habido, sino que por razones políticas, ya que estamos en periodo electoral, el gobierno desoyó las recomendaciones de comenzar mucho antes con apagones escalonados y ahora tiene que optar por estos prolongados. Aparte de que le apostaban, por ejemplo, a que el bombardeo de las nubes sirva y a un par de medidas adicionales que se atrasaron. ¿Ve usted que la política está interfiriendo con la técnica? Definitivamente siempre ha sucedido eso. Sabemos, desde enero estamos hablando de la problemática y de las medidas que se deben planificar para poder enfrentar estas situaciones, pero nos quedamos en apagando los incendios diarios que existen con las necesidades políticas que se tienen que dar, y no tenemos una visión general de lo que necesita el país en este caso. Ok, para no repetir el mismo error y el mismo vicio, de ahora a diciembre, en que parece que las cosas mejorarían recién, ¿qué deben planificar? ¿Qué deben hacer? Primero que nada, siempre se debe tener una idea general, el paisaje general de lo que está sucediendo, cómo se están interrelacionando todos los factores que nos complican, ¿no? Tener una idea general, que creo que es lo que nos falta a todos, nos ha faltado a todos los gobiernos, de la situación del país, para de ahí ir derivando medidas a corto, mediano plazo. Sabemos que las medidas a corto plazo siempre van a pasar por contratar energía térmica, pero tenemos que seguir trabajando mientras tanto en la reforma a las leyes, que eso es trabajo de la Asamblea. Entonces debemos seguir trabajando al mismo tiempo en mejorar las capacidades de la industria para poder autogenerar. Debemos trabajar en fuentes alternativas sin descuidar la hidroelectricidad. Ok, mil gracias, ingeniera graduada en la Politécnica Nacional. Disculpe la confusión. Le recuerdo que tiene pendiente un viaje acá para acompañarnos toda la hora en el estudio. El viceministro de Seguridad Ciudadana, en el próximo bloque, Leonel Calderón, doctor en Derecho, PhD y abogado, aparte de economista, suplirá en el próximo bloque algunos de los asuntos que reclama nuestra reciente invitada, María Clara. Bravísima fue el calificativo que el ingeniero Jorge Layana dio a la situación de la crisis energética hace poco más de un mes aquí mismo, pero no lo tomaron en serio. Sí, de primera. Los apagones ocurren por fracaso de hidroeléctricas mal construidas que generan la mitad o ni siquiera se terminan, apostando la mayoría a la vertiente oriental. A este gobierno correspondía solo acortarlos y postergarlos, pero demoraron salidas emergentes por temor a obstáculos legales y afán de ahorro, cuando más caro, se los dije siempre, es no tener energía. Estamos de regreso y les recuerdo que la señal de Macro Digital Televisión la pueden ver a través de los siguientes cable operadores: CNT Play en todo Ecuador y Galápagos, 11 Play en todo Ecuador y Galápagos también, Colorados Visión en la provincia de Santo Domingo de los Áchila, Supercable Macará en la provincia de Loja y Vallevisión Play en la ciudad de Quito. Y en Estados Unidos usted nos puede ver a través de la aplicación Roku. En esta se conectan entre 12 y 15,000 hogares en esa plataforma a esa misma hora. Y a propósito del apagón que sufriremos el día miércoles, les doy como anuncio que el día jueves estaremos al aire en un horario especial. El jueves estaremos al aire de 20:50 a 21:50. Y ahora sí, continuando con el tema que nos reúne esta noche, veremos que bravísima fue el calificativo que el ingeniero Jorge Layana dio a la situación de la crisis energética hace poco más de un mes aquí en nuestro programa, pero no lo tomaron en serio. Que la situación es extremadamente grave.
gravísima. Usted la pone más preocupante que su contertulio. Extremadamente grave, extremadamente grave, sí. Hemos planteado en algunos documentos que se ha presentado al gobierno a través de los colegios de ingenieros, a través de conversatorios que se hicieron en la Politécnica sobre los requerimientos. Los requerimientos son del orden de 750 megavatios para que estén operativos en septiembre. En septiembre, ¿no? Y lo que sabemos que se ha avanzado ya y que estaría operativo en estos días o el próximo mes es 110 de la barcaza. 110 megavatios de la barcaza y pare de contar, de la generación en tierra está por verse. Entonces, la diferencia es el problema. ¿No? Entonces, dependiendo de cuánto de esa diferencia se pueda conseguir de aquí a septiembre, es que habrá más o menos racionamiento. Lo advertimos de tiempo, no podemos llover sobre mojado. Ahora enfrentar las consecuencias. Viceministro de Seguridad Ciudadana, doctor Lionel Calderón, bienvenido. ¿Cómo asumir el reto que ahora se presenta para el gobierno? Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a participar en este programa, también a todos los ciudadanos. Buenas tardes. Pues este reto que se presenta a nivel de seguridad exige del gobierno, del Ministerio del Interior y de todas las instituciones involucradas, pues la concreción de acciones. Y estas acciones ya han sido dispuestas, han sido desplegadas. Una de las principales acciones es la coordinación interinstitucional, Ministerio del Interior, Ministerio de Energía, Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, para señalar cuáles son los sitios estratégicos que deben ser protegidos. Ahora entiendo mejor lo de mañana, entonces. Lo de mañana es una especie de ejercicio de prueba para afinar esa coordinación interinstitucional y no entrar de golpe el lunes sin alguna previa preparación. Estas acciones han sido ya previstas con anticipación. Recuerde usted que lo que ocurrió el 8 y 9 de enero, y todos hemos sido testigos, ha sido una gran lección, un gran aprendizaje de cómo debemos estar preparados para este tipo de situaciones. ¿Tenían eso entre sus escenarios entonces? Por supuesto. Ok. Por supuesto. María Clara, cambiemos del orden. Permíteme un segundo. Sí, dele. Permítame un segundo. Otra de las acciones que se han implementado es el despliegue de alrededor de 46.000 efectivos en todo el territorio nacional. Otra de las acciones inmediatas es la coordinación de los comandantes de zona y de subzona junto con las gobernaciones para que puedan atender esta situación contingente en los territorios. Otra acción inmediata es que el ECU 911 está preparado para poder atender esta contingencia en todo su conjunto. Y ya que mencionas, ¿el gobernador va a estar en la gobernación o va a estar en su casa? Los gobernadores están activados, deben estar activados. ¿Qué es estar activados? Yo estoy seguro que estará despierto. ¿Por dónde va a estar? Deben atender la situación en los centros de mando de atender la situación. Okay. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Guayaquil estaremos en el ECU 911. Ok, le decía que ya que usted tomó por donde acabamos de oír, María Clara, lo que teníamos previsto para el siguiente bloque pongámoslo ahorita porque es muy pertinente. Ahora veremos que en medio de todas las emergencias sorprende que Lenin Artigas de Coavisa vea bajísimos niveles de ejecución en diferentes rubros y presupuestos en el sector eléctrico que por lo menos se hubieran aliviado en algo la situación actual. Vamos a ver algo de lo que él ha reseñado como una pobre gestión y además una irresponsabilidad del gobierno. Al sector energético le hacen falta inversiones y las que están previstas no se ejecutan. Según el Ministerio de Economía, las cosas no marchan precisamente bien y se evidencia en su más reciente reporte de ejecución presupuestaria.
Por ejemplo, para el mejoramiento de sistemas de distribución eléctrica se presupuestaron $7.300.000 y hasta el octavo mes del año se había ejecutado apenas $750.657, que equivale a un 10.2% del monto total. Y hay cifras peores, como las que refieren al plan de modernización y renovación del sistema eléctrico. Allí el presupuesto es de $10.145.000 y se devengaron $4.578, es decir, el 0,05%. Para la gestión del sector estratégico de energía y recursos no renovables e infraestructura, consta en el presupuesto $7.099.000, de los cuales se han ejecutado $192.860, un 2.7%. Únicamente en el programa de transmisión se observa un comportamiento distinto. Allí el presupuesto, que es de $22.600.000, tiene ejecutados ya $13.290.000, un 58.8%. Según el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, la falta de ejecución en el plan de inversiones del sector eléctrico no es exclusivamente por falta de gestión o inoperancia de los funcionarios. Tiene más que ver con la falta de recursos. Muchos de estos proyectos están apalancados a créditos internacionales, a deuda que aún no llega y que una vez que lo haga servirá para pagar atrasos, para la inversión rezagada y otros gastos que tampoco se han ejecutado. Sin embargo, reconoce que el gobierno a la ciudadanía no le ofrece alternativas ante los apagones que, inminentes, reconfirman la crisis energética que vive el país. De la misma manera, a criterio de Ortiz, no se ha señalado hasta el momento con qué política pública se están abordando los desafíos actuales, tomando en cuenta que los anuncios realizados no serán suficientes para impedir la oscuridad y la paralización económica. Con ese antecedente, doctor Leonel Calderón, yo sé que lo fuerte o su responsabilidad no es lo económico, no es lo eléctrico, pero ante la emergencia, ustedes pueden hacer alguna gestión una vez que muchos de esos recursos han fluido, porque se pongan al día en los niveles de ejecución en 3 de estos 4 rubros. Bueno, sería un poco irresponsable de mi parte tener que referirme a asuntos que son de otra cartera de Estado. Yo le puedo decir que en el caso de la ejecución presupuestaria, el Ministerio del Interior ha logrado ya ejecutar en gasto de inversión cerca del 55% de su presupuesto. Entonces, eso sí le puedo señalar. Hemos logrado transformar la ejecución presupuestaria. El año pasado recibimos el Ministerio del Interior en una reunión de trabajo con la señora ministra Palencia, en la que teníamos una ejecución al 23 de noviembre del 2023 de 14%. Hoy nosotros a 31 de agosto, fecha de finales de agosto, tenemos una ejecución del 54%. ¿A cuánto equivalen el 45% si es que llegan a ejecutar 100% de presupuesto? Más o menos, ¿cuál es el saldo pendiente en millones? En millones de dólares. ¿Sí? El presupuesto total del Ministerio del Interior son 136 millones de dólares. Si les quedan más o menos 60, 65. Puede ser un poco menos, porque yo le estoy hablando del presupuesto del gasto de inversión. En gasto corriente hemos logrado ejecutar también alrededor de un 30%. Ok. Sobre esto, ¿cómo hacer para que esta historia que se ha repetido siempre no vuelva a repetirse más? Claro, lo que pasa es que aquí todos los proyectos eléctricos dependen directamente del MEF, del Ministerio de Finanzas. El sector eléctrico no tiene autonomía. Entonces, sale un proyecto, si el Ministerio de Finanzas no lo aprueba, no se da. Y esto es lo que ha ocurrido por algunos años. ¿Cómo se podría hacer para que tenga autonomía? Esto es a nivel de ley, de la ley de justamente que hay que cambiar la ley, pues, ¿no? Porque si es lo que hace un rato hablábamos, que el gobierno está estancado en leyes donde le da esta autonomía, esta obligación, pues, de que todos los recursos del sector privado, del sector público, sea eléctrico, telecomunicaciones, tiene que ir al MEF y lo usan para gasto corriente del si gobierno. Lo convierten en Ministerio de Electricidad, al Ministerio de Energía, ¿lograría autonomía? A ver, se lograría autonomía en la administración de proyectos, pero en el recurso también le tienen que dar ese recurso económico y que lo maneje también al Ministerio de Electricidad. No olviden también por qué encontramos la economía, o encontraron este gobierno, la economía en soletas. No lo olviden. No fue la gestión de este gobierno. No. Ya no puede servir más de pretexto, pero sí de explicación. María Clara. Al volver
Tendremos más elementos de análisis para el tema que nos reúne esta noche: apagón, precauciones y recomendaciones. Los apagones ocurren por el fracaso de hidroeléctricas mal construidas, que generan la mitad o ni siquiera se terminan, apostando la mayoría a la vertiente oriental. A este gobierno correspondía solo acortarlos y postergarlos, pero demoraron salidas emergentes por temor a obstáculos legales y afán de ahorro. Cuando más caro, se los dije siempre, es no tener energía. Les recuerdo que estamos en los estudios 24/7 y eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme, TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99. Carlos. Una reflexión final de nuestros invitados para concluir. Señor Viceministro de Seguridad. Muchas gracias nuevamente. Señalar que todas estas acciones en su conjunto forman parte de la estrategia que se completa también con el toque de queda que ha dispuesto el Gobierno Nacional en las provincias priorizadas y en el cantón Ponce Enríquez. Por tanto, es importante señalar, aclarar a la ciudadanía que este tema que ha causado revuelo de los pitos, de los silbatos, no forman parte de esta estrategia. El comandante general, en una reunión de alto nivel que hemos sostenido junto con la señora ministra, lo ha dejado muy en claro. Incluso va a sacar una comunicación pública al respecto. Muchísimas gracias. Pedimos a la ciudadanía, pedimos a la ciudadanía un compromiso activo de colaboración con la fuerza pública, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Confíen en la Policía Nacional, confíen en las Fuerzas Armadas. Estamos haciendo un trabajo extenuante, difícil, complejo en medio de un conflicto armado no internacional. Me uno a ese llamado, pero una precisión nomás. En las provincias priorizadas, ¿el toque de queda no va a ser nacional? El toque de queda se ha realizado en el marco del decreto de estado de excepción. Pero para todo el Ecuador. Para las provincias priorizadas. ¿Qué son? Las provincias de la costa junto con el cantón Ponce Enríquez. Qué interesante esa aclaración. Su reflexión final, ingeniera eléctrica Catherine Pasos. Que la medida tomada de racionamiento de la próxima semana, a pesar de que es dura, es necesaria. Si no se toma, y me parece muy valiente de parte del gobierno haber tomado esta medida. Lo que no estamos de acuerdo es que no se la haya tomado antes y que se haya dilatado la información. Falta transparencia de lo que está pasando y es lo que le pedimos al gobierno, un poco más de transparencia y claridad, porque nos dan a la ciudadanía, no a nosotros como técnicos, pero sí a la ciudadanía unas falsas esperanzas, sabiendo realmente la situación técnica que está el sector eléctrico, y a la ciudadanía que seamos un poco empáticos a esta situación que está pasando el país y que colaboremos con este ahorro, porque la hora escogida es el lapso de tiempo menos impactante a la economía. Ciertamente. Sin embargo, sí, nos afecta un poco en nuestra comodidad, pero esto es lo que va a aportar a un ahorro energético, que aún la ciudadanía no tiene esta cultura de ahorro energético. Creo que sobre eso justamente le tenía una pregunta. María Clara, más adelante, dale. Al volver, ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestros invitados centrales, recordándoles que deben de ser respondidas en términos de sí o no, y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Los apagones ocurren por el fracaso de hidroeléctricas mal construidas que generan la mitad o ni siquiera se terminan, apostando la mayoría a la vertiente oriental. A este gobierno correspondía solo acortarlos y postergarlos, pero demoraron salidas emergentes por temor a obstáculos legales y afán de ahorro. Cuando más caro, se los dije siempre, es no tener energía. Bien, estamos de regreso en nuestro programa y corresponden las preguntas para nuestros invitados centrales, recordándoles que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Las primeras preguntas para la ingeniera Catherine Pasos, presidenta del Colegio de Ingenieros Eléctricos. La primera para usted. ¿Sigue siendo clave como en meses anteriores la electricidad importada por Ecuador desde Colombia, sí o no? Sí. ¿Cree usted que es inútil crear una cultura de ahorro energético para la población, sí o no? No, no es inútil. ¿Cree usted que niveles de ejecución más altos en distintos rubros y presupuestos para el sector eléctrico hubieran aliviado la situación actual, sí o no? Sí.
Muchísimas gracias. Ahora las preguntas para Leonel Calderón, viceministro de Seguridad. ¿Garantizará la tranquilidad de los ciudadanos durante el corte, el despliegue masivo de operativos según el anuncio realizado, sí o no? Sí. La segunda, las muertes violentas es algo que traerá, o la disminución de muertes violentas es algo que traerá menos días de apagones, ¿sí o no? La verdad no le comprendo mucho la pregunta para poder... La disminución de muertes violentas traerán menos días de apagones, ¿sí o no? Al revés, los apagones supone que generarán menos muertes violentas. Los apagones. Sí, claro, no va a estar nadie saliendo de noche, menos muertes violentas. Pues no le puedo decir, porque no sé si hay relación causal entre el uno y el otro. Ok, contestado. La última pregunta para usted. ¿Permanecerán abiertas las unidades de policía comunitaria o las UPC para atender cualquier emergencia o requerimiento ciudadano? ¿Sí o no? En este horario se van a realizar los operativos. Entiendo que la pregunta es sí o no, pero yo aprovecho para invitar, llamar y utilizar el 911. Muchísimas gracias. Carlos. Doctor, muchas gracias. Ingeniera, igual. Yo he opinado suficiente a lo largo del programa. Solo concluyo diciéndoles que mañana, miércoles, no hay ver a su manera. Volvemos jueves, 20:50, 10 para las 9 de la noche. Terminamos 10 para las 10 de la noche. Hasta entonces.